Walt Disney Studios. Si nos preguntáramos qué hace a este estudio tan especial, es muy fácil pensar en muchas cosas: su innovador estilo de animación, las frases memorables, la música tan distintiva. Pero hay un elemento que me parece igual de importante y que ha sido uno de los pilares en el éxito de esta compañía multimillonaria: los villanos. Un perfecto disfraz, ¿no crees? Si hay algo en lo que Disney ha sobresalido, ha sido en la creación de antagonistas malvados. Personajes como Scar, Úrsula, Maléfica han sido igual de importantes, o inclusive más, que los protagonistas para poder fabricar esta colección de clásicos. Y creo que muy pocas personas negarían que este grupo de personajes han ayudado a convertir a esta empresa de animación en el estándar para la forma en la que contamos historias. No creo que sea una coincidencia que la empresa no solo esté rehaciendo sus películas más populares, sino también que esté explorando más a fondo sus villanos. Y al pensar en todo esto me hace preguntar algo: ¿por qué? ¿Por qué son estos personajes tan importantes para el éxito de esta compañía? ¿Y qué hace que funcionen tanto para niños como para adultos? Quiero explorar estas dos preguntas al mismo tiempo que empezar a analizar la forma en la que los villanos y la maldad son representados en la cultura popular. ¿Y qué mejor lugar para empezar que Disney? Así que, comencemos. Los villanos en el cine de Disney han sido una constante desde sus primeros largometrajes. Cuando en 1934 Walt Disney tuvo la idea de crear Blancanieves, fue recibido con escepticismo y duda. Un proyecto de tal magnitud no había sido intentado antes en el campo de la animación, pero era algo por lo que Disney estaba dispuesto a arriesgar su futuro. I didn't know what I had or what would happen or anything. We had the family fortune, we had everything wrapped up in Snow White. In fact, the banker, I think, was losing more sleep than I was. Este proyecto se convertiría en un éxito rotundo para la compañía y transformaría el cine animado de muchas formas. En los aspectos técnicos, innovó estrategias que se convertirían en el estándar para la industria, como el uso de personas para modelar movimientos. Pero uno de los pilares para el éxito que tuvo fue el realismo con el que se desenvolvía. En este punto de la historia, los dibujos animados no habían sido utilizados para representar tanta naturalidad y cercanía, y con la llegada de Blancanieves se brindaría a la animación una de las fórmulas más exitosas para contar una historia, con elementos que siguen siendo utilizados más de 80 años después. Blancanieves fue la primera princesa Disney y empezaría una larga tradición de historias centradas en este tipo de protagonista, pero también fue la introducción de la Reina Malvada, una de las primeras villanas en el mundo del cine y que marcaría la pauta en lo que sería la eterna batalla entre el bien contra el mal. Y al observar con más detenimiento, notamos algunas claves sobre la forma en la que se empezaría a representar la maldad en el cine de Disney. Vemos en la madrastra alguien que sus razones para querer causar maldad no son explicados más allá de unas cuantas líneas en el prólogo. Su madrastra, que era vanidosa y perversa, temía que Blancanieves la superara en belleza. Esta frase no explora nada acerca de los motivos de la madrastra, no nos explica por qué piensa de esta manera, pero para la historia funciona como la justificación que se nos da para querer asesinar a Blancanieves, una medida bastante desproporcional para su enojo. Pareciera ser que esta explicación funciona más para darle simplicidad a la historia que profundidad. Esto es algo muy efectivo en una película dirigida a niños y niñas. El tener claridad entre lo que está bien y está mal permite que la historia pueda ser entendida más fácilmente y al mismo tiempo hace que nos identifiquemos con el protagonista de la historia y lo apoyemos en su aventura. Pero esta simplicidad también ocasiona que los villanos sean representados como completamente malvados sin ninguna explicación. Como dice Roy Baumeister, los villanos no tienen razones claras para sus ataques, parecen ser malvados por el hecho de serlo, y así siempre lo han sido. En otras palabras, son villanos porque su esencia es maldad, siempre han sido así y siempre lo serán. Si bien esta fue una de las primeras representaciones de un villano tal cual, esto sería una constante a través de las décadas. Si nos vamos a la década de los 50, tenemos dos películas importantes en la historia del estudio. La primera fue Cenicienta. Estrenada en 1950, esta película nos introdujo a la segunda princesa Disney y sería una nueva oportunidad para que el estudio reutilizara los elementos que funcionaron tan bien la primera vez, y uno de ellos fue el tener una madrastra como villana principal. Lady Tremaine continuó el papel de antagonista en esta historia, y de la misma forma que la Reina Malvada, la explicación que se nos da para su maldad es nula.
Cruel y calculadora y celosa de los encantos de Cenicienta, se propuso no cejar hasta ver realizados los planes que tenía para el futuro de sus hijas. Se nos da a entender que es para darle prioridad a sus dos hijas, pero querer causarle sufrimiento a Cenicienta durante la historia, inclusive cuando sus hijas ya no tienen posibilidad de estar con el príncipe, no es producto de una motivación específica, sino que al igual que la reina malvada, sus acciones forman parte de su naturaleza cruel. ¡Cállate! Otra vez, su función en la historia es dar simplicidad y su esencia es de maldad pura, algo que 9 años más tarde continuaría con la llegada de la Bella Durmiente y una de las villanas más memorables en el catálogo de Disney, Maléfica. Es Maléfica. ¿A qué ha venido esa aquí? A diferencia de las primeras dos, Maléfica ni siquiera es mencionada en el prólogo con algún motivo para sus acciones. Se abandona completamente la idea de justificar su maldad, aunque sea brevemente, y más bien nos muestra otro elemento representativo de los villanos de Disney, el sadismo. ¡Detened a esa hechicera! No fue suficiente mostrarnos que los personajes eran esencialmente malvados, sino era igual de importante que disfrutaran serlo. Continuando con la frase de Baumeister, son sadistas, obtienen placer de lastimar a los otros y celebran, se regocijan y se ríen con placer cuando lastiman o matan a alguien, especialmente si la víctima es buena persona. Ahí tenéis a vuestra preciosa princesa. Esto es verdad en las tres villanas. Si bien las primeras dos tenían un objetivo claro, aunque no fuera explicado, vemos de primera mano cómo disfrutan generar caos y maldad sin ningún remordimiento y con mucho placer. Disfrutar ser malvadas, no tener una explicación para sus acciones y ser esencialmente malas se convirtió en el estándar de Disney a la hora de componer sus villanos. Y esta fórmula le funcionó muy bien porque entre menos tiempo utilizaban para explicar la complejidad de alguien, las películas podían tomar más tiempo para mostrarnos una de las cosas que más nos gustan de los villanos: ver su maldad en acción. En las décadas siguientes se estrenaron películas como El libro de la selva y 101 dálmatas que continuarían con la tradición de villanos puros. Ya sabes que me chiflan las pieles, querida. Son mi único amor. Pero también el estudio atravesó lo que sería conocido como la Edad Oscura o de Bronce, justo después de la muerte de Walt Disney. En este periodo, la compañía tuvo complicaciones para volver a crear historias que hicieran sobresalir a sus películas de la nueva y creciente competencia. Tuvieron que hacer cosas para economizar los recursos, como el reutilizar la animación de sus películas anteriores, y también tuvieron dificultades para volver a crear villanos del calibre de sus primeras cintas. Personajes como Edgar Baltasar y el profesor Ratigan no funcionaron de la misma manera para la mayoría de las audiencias como lo fueron Shere Khan o Maléfica, y el interés por el departamento de animación en la compañía estaba por los suelos. Pero todo cambió cuando en 1989 se estrenara la película que volvería a traer la magia a Disney, La Sirenita. Esta película volvió a catapultar a Disney como el estudio de animación más importante. Hizo que entrara en el periodo de renacimiento, esos 10 años que Disney produciría mucho del mejor contenido que había creado. Y aunque ese éxito fue en gran parte gracias a la música, también nos volvió a traer villanos con las mismas características que en sus épocas anteriores. Personajes como Scar, Úrsula y Hades solidificarían al estudio de animación como un gran productor de villanos, no solo amenazantes, sino ahora con mucha más personalidad. ¡Hola! Yo soy Hades, dios de la muerte. Hola, ¿qué tal? Este énfasis en hacer a los villanos más sarcásticos y apasionados terminó mejorando la fórmula anterior porque seguían teniendo la misma función en la historia, pero añadiendo características simpáticas que hacían a los personajes aún más memorables, aunque en esencia siguieran mostrando la misma estructura ideológica. Volvemos a ver pocas explicaciones para sus acciones, como el caso de Shan Yu, que si bien tiene un objetivo claro, quiere causar caos y demostrar su poder a China y al emperador, no se nos da una explicación para tener este objetivo. Volvemos a ver sadismo o el placer de causar maldad en el caso de Jafar. Me encanta tu vil y perversa mentecilla. Y recuperamos la idea de que los villanos tienen una esencia malvada, como en el caso de Hades. Siempre mostró malvada actitud. Fue muy perverso y también cruel. Estos elementos seguían estando, aunque al mismo tiempo se empezaban a mostrar indicios de que había una historia más grande. Por ejemplo, esta frase de Úrsula: "No que ahora véanme, desterrada, exiliada y muerta de hambre". O el caso de Scar, en donde parece ser que hay resentimiento por su situación. A un lado me hacían
y no me querían. Estos primeros indicios serían un aviso de lo que sucedería después, pero no cabe duda de que estos años llevaron a consolidar a Disney como una garantía de éxito, y de cierta forma, gran parte de estos villanos ayudarían a popularizar lo que Roy Bannister llamó el mito de la maldad pura, un conjunto de ideas que representan la forma en la que la ficción nos hace pensar la maldad en la vida real. Lo bueno es que al ver este tipo de películas reconocemos con claridad que son una ficción y no demonizamos a todos los grupos con los que no estamos de acuerdo. Uno de los aspectos más impactantes de esta ideología es que es muy fácil de utilizar en los discursos políticos. De la misma forma que se nos presenta en las películas, el tener una visión clara entre quién está bien y quién es malvado permite simplificar lo que sucede y que resuene fácilmente con la población. Por ejemplo, en la Alemania nazi, como escribió Hannah Arendt, pero ellos descubrieron que los eslóganes antiseméticos fueron altamente efectivos en movilizar grandes estratos de personas. En este caso, se le atribuyó a todo un grupo la maldad pura, y este tipo de discurso no ha terminado de ser utilizado. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Dicho esto, creo que Disney se dio cuenta y decidió llevar un paso más adelante los indicios que ya habíamos visto. En las últimas décadas, Disney ha buscado complejizar la historia de sus villanos. Un ejemplo es la película de Maléfica, en donde notamos un intento de cambiar la naturaleza de los villanos. Se busca dar una explicación más a profundidad para sus acciones. Se nos da a entender que en realidad no era sadismo lo que la motivaba, sino más bien la impotencia y venganza. He did this to me so he would be king. Y se cuestiona la idea de que era esencialmente mala, más bien fue el contexto lo que desencadenó su comportamiento. Sucedió algo muy parecido con Shere Khan en el libro de la selva, y probablemente sucederá lo mismo en la nueva película de Cruella. Estas nuevas historias están intentando modificar el mito para representarlo de manera menos simplificada, pero ha sido difícil porque, como ya vimos, esa misma simplicidad permitía que las historias funcionaran tan bien y hacía que los villanos fueran percibidos como una amenaza grave a la cual se tiene que derrotar por todos los medios posibles. El mito alienta a las personas a creer que son buenas y que serán así sin importar nada, inclusive si perpetúan daños severos a sus oponentes. Por lo tanto, el mito de la maldad pura confiere una especie de inmunidad moral en las personas que lo creen. En otras palabras, cuando pensamos que un grupo o individuo es completamente malvado, es necesario utilizar todos los medios para poder vencerlo. Por lo tanto, no es una sorpresa que casi todos los villanos de este tipo tienen un final similar. Hola, soy Carlos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado el video y que se les haya hecho interesante. Ya saben que si quieren ver más contenido como este pueden suscribirse aquí abajo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!